Y estaba mirando notas y de repente me encuentro con uno que ya he hablado de este versículo, por tanto aún le puede sonar, pero lo que es en sí el bosquejo, las notas, pues me llamaban la atención. Digo, ¿qué bosquejo hacía yo homilético en el año 1988? Bueno, y antes, ¿eh? Y entonces me encuentro una hoja amarillenta. Esto parece como estilo casi, sí, un papiro. Aparece ya como, ya tiene historicidad, esto ya tiene importancia. Es como los coches, cuando ellos ya son tan antiguos, ya son históricos, ya entran en otra categoría. Vale más. Bueno, pues esta es una nota muy sencilla, por cierto. Yo me daba cuenta y decía, pues qué sencillito es todo. Pero sabes que al leer estas notas, en cierto modo, me sentí tocado por el Señor. Porque cuando yo escribí este bosquejo sencillo, muy sencillo, yo estaba atravesando un tiempo difícil. Cuando uno atraviesa tiempos difíciles, son tiempos donde uno también busca de una manera especial a Dios y también donde uno está escuchando, queriendo escuchar más a Dios. Bueno, pues voy a hablaros de Marcos capítulo 6. Y ahí, pues como es un pasaje tan conocidísimo, claro, yo he predicado de diversas maneras sobre este pasaje. Yo creo que he predicado sobre todos los libros de la... Bueno, he predicado sobre todos los libros de la Biblia. Son 66. Bueno, todos los he predicado de una u otra manera. Y también pasajes especiales. Este es un pasaje conocidísimo. Yo he predicado varias veces. Pero me llamaba la atención y me llama la atención el versículo 48, que cuando lo leamos quiero que estéis pendientes. Si tuviéramos que poner un título, porque ya en el año 80 y por ahí ya había títulos en los bosquejos, yo tengo aquí escrito tema, lucha y triunfo. Lucha, es muy sencillito el tema, bueno, lucha y triunfo, pero es una gran verdad. Lucha, pero también triunfo. Voy a leer los versículos anteriores y posteriores para que sepamos el contexto, pero el 48 sobre todo tiene algo especial. Si os parece, leemos juntos. Me alegro que poco a poco vayamos volviendo a la senda de la santidad. Ya voy viendo más Biblias, menos móviles y más Biblias, como debe ser. Aunque todavía veo algunos que no tienen Biblia, pero se las vamos a regalar si no la tienen. Dice así la palabra, Marcos, capítulo 6, versículo 45, leemos el pasaje completo. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los despidió, se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él, el Señor Jesús, solo en tierra. Viéndoles remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones.
todavía no tenían claro el poder milagroso y eterno del Maestro. Eran humanos como tú y yo. El contexto. Había habido un día lleno de actividad. Había ocurrido un milagro increíble, la multiplicación de los panes y los peces. Nosotros lo leemos rápidamente y ya está. 5.000 más no sé cuántas mujeres o niños. La cifra, miles y miles. Y Dios había hecho un milagro. Pero claro, eso implicó que los apóstoles tuvieron que ordenar a la gente en grupos, en fin, un trabajo agotador. Agotador. Y ahora llega la noche y claro, estaban medio dormidos. Y entonces el Señor les dice, entrar a la barca e ir delante de mí. Yo me voy a quedar aquí, en un texto paralelo dice que se quedó despidiendo a la multitud, vosotros id con la barca a la otra parte del mar. Realmente es un lago. Lo que pasa es que en aquellos tiempos se usaba para ese lago concreto el término de mar, porque era un lago muy especial. Había a veces tempestades, había como olas, en fin, por la geografía del lugar tenía muchas peculiaridades. Y de hecho, aún en los textos, en algunos lados se le denomina lago, pero en otros textos se le denomina mar. Mar de Galilea. Versículo 48. Ahí encuentro 4 palabras que escribí en el año 88 y que me las apliqué a mí mismo en el año 88 y que pude experimentar en mi propia vida lo que ese texto enseñaba. Esas 4 palabras que encontré y que escribí son estas: lucha, esfuerzo, valentía y triunfo. Vamos otra vez al versículo 48 y empezamos a compartir ya en este pasaje. Viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Esto y algún otro texto de antes y después me tocaron. ¿Y qué es lo primero que encuentro? ¿Y qué es lo primero que vemos? Pues vemos lucha. Allí están los apóstoles remando de noche, cansados, agotados más bien. Dice la Escritura, les vio remar con gran fatiga. Y además se habían levantado vientos que eran contrarios. Estaban intentando llegar ¿a dónde? Donde Jesús les había dicho. Estaban en obediencia. Y estaban haciendo lo que el Señor les había dicho. Remar a la otra parte. Kilómetros. Y se iban agotando, y era de noche. De noche. Y llega un momento donde además va a surgir, aparte de esos vientos contrarios, va a surgir una tempestad. Dice el texto paralelo, creo que de Mateo. ¿Podemos imaginar la escena? Venga, vamos a imaginarla un poco. Si no, podéis ver la serie de Chosen y ahí lo ponen todas estas cosas en la tele. Imagínate, de noche. ¿Tú has estado alguna vez navegando de noche?
¿Sí? ¿Tú lo has estado haciendo? Yo navegando de noche no recuerdo, pero yo recuerdo que cuando era joven, en varias ocasiones me metí en el mar a nadar de noche. Y claro, éramos jóvenes y decíamos, no pasa nada. Y ahí nos metíamos a nadar y cada uno estábamos asustados, pero no decíamos nada al amigo porque, lógicamente, a esas edades uno tiene que ser muy machote. Pero tú empiezas a nadar en el mar y no ves nada. No sabes si por ahí hay un bicho o va a venir un tiburón por ahí que ha llegado o algo te va a picar. No sabes nada. O sea que no es nada agradable estar de noche con ese tipo de realidad. Puede ser, en este caso, el mar de Galilea. Así que están cansados, agotados, están debilitados, pero siguen luchando. Por eso la primera palabra es lucha. Pues eso es lo que pasa en la vida, en la tuya y en la mía. Y es que los cristianos tienen que luchar. Yo escuché a alguien predicar, bueno, conviértete a Cristo y todo te va a ir bien y aleluya. Y yo le escuchaba y decía, qué majo es este predicador, pero ¿les está diciendo que todo les va a ir bien? ¿Les está diciendo que no va a haber problemas? Acepta a Cristo y se te quitan los problemas. Bueno, pues yo te tengo que decir que no. Si aceptas a Cristo, no significa que se te quitan los problemas. Los vientos son contrarios. Lo hemos leído. Ellos querían hacer la voluntad de Dios, llegar a la ribera, a la orilla. Resulta que los vientos les hacían retroceder. Ellos, por más que intentaban remar, se agotaban más. Recuerda, ya estaban agotados. Así nos sucede a nosotros, a veces. Los vientos contrarios pueden ser una enfermedad, puede ser una mala noticia, puede ser una situación que te empieza a agobiar. ¿Te ha ocurrido alguna vez? No le ha ocurrido a nadie. Oye, bienaventurados sois. Vientos contrarios. En ese tiempo tenía vientos contrarios, pero todo eso pasó. Pero después de los años han venido otros vientos contrarios. Decimos, ¡ay, que Dios me sanó hace 18 años! ¡Gloria a Dios! Pero no significa que no puede venir otra enfermedad. Hace 20 años el Señor me sacó de una prueba increíble. ¡Aleluya! Sí, pero no significa que no pueden venir otras. ¿Se me entiende o no? Hacer así por lo menos para que vea algo. Dado que estáis poco pentecostales y no hay ni un amén casi, pero por lo menos hacéis así, ya digo, ¡aleluya! Queridos, los cristianos a veces atraviesan vientos contrarios. A lo mejor tú estás atravesando eso hoy. Y a veces lo que ocurre es tan duro o tan difícil que además de la lucha, llega un momento donde tienes que esforzarte y con todo tu corazón, aunque no tengas fuerzas. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque además de los vientos contrarios, resulta que ahora se levanta una tempestad. Recuerda, están cansados, es de noche, no pueden más, están intentando, y van 1 metro para adelante y medio metro para atrás por los vientos contrarios. Y ahora, una tempestad. ¿Qué te parece? A nadie le gustan las tempestades de la vida. Hombre, si hay alguien masoquista, pero yo creo que nadie aquí masoquista. Aquí todos sois majos, normales, y no hay masoquistas. Pero a veces hay tempestades en la vida.
El viento contrario es un problema, pero la tempestad en medio de un mar embravecido, de noche, es un problema más complicado. Eran más o menos entre las 6 a las 6 de la mañana, entre las 3 a las 6 de la mañana. No hay claridad del momento exacto cuando ocurre esto. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que te esfuerces. Porque resulta que Cristo, cuando les había enviado, sabía lo que iba a pasar. De hecho, Cristo sabía lo que les estaba pasando. Eso es muy interesante. A veces decimos, Señor, a ver, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué? Y luego viene el diablo. Ese que, como siempre digo, no tiene cuernos, ni pijama rojo, ni un tenedor. No, es un ser espiritual, poderoso, que sabe infiltrarse. Y así es la tentación, ¿vale? Y viene el diablo y te dice, a ti no te va a ayudar Dios. No, tú crees que no es ni el diablo, crees que son tus pensamientos. O empiezas a decir, a otros el Señor les ayuda, les levanta, mira ese hermano que Dios le ha concedido esto y lo otro, y a mí no. ¿Por qué? Y está susurrándote el diablo al oído. Es que vamos, a ti no te va a hacer ni caso el diablo. O sea, perdón, el Señor. Ni caso te va a hacer el Señor. Y tú empiezas a creer esas mentiras y empiezas a hundirte y a hundirte y a hundirte y empiezas a ya casi decir, es que no quiero ya ni remar. Y me imagino a los apóstoles. Me imagino a los apóstoles, esto no lo dice la Biblia. Imaginación santificada. ¿Y por qué no está aquí el Señor? ¿Por qué nos ha dejado solos? Si le hemos visto hacer cosas poderosas y mira, ahora nos deja aquí en medio del mar a que nos ahoguemos. Me los imagino, pero no tiene que ser así. Pero vamos, conociendo un poco cómo eran los apóstoles en ese tiempo, a alguno me le puedo imaginar así. ¿Y por qué? ¿Por qué? Estamos haciendo la voluntad de Jesús, del Maestro. Nos ha dicho que va a hacer que vayamos para allá navegando y es lo que estamos haciendo. Ni siquiera estamos haciendo nada malo, no estamos pecando, no estamos haciendo nada incorrecto. ¿Por qué me viene esta tempestad? Bueno, pues eso yo lo he vivido. Lo viví en ese tiempo y en otros tiempos. Y de alguna manera al leer este texto es como si el Señor me dijera, esfuérzate. Esfuérzate. Porque hay una parte en la vida y en las tempestades y en los sufrimientos, una parte que tienes que hacer tú, que no hace el Señor. No, que el Señor haga todo. No, hay una parte que haces tú. Pero es Dios el que tiene el poder para hacer el milagro. Lucha, esfuerzo, valentía. Porque hay veces que tenemos temor. Nos hemos esforzado. Claro. Estamos en lucha. Pero llega un momento que dice, yo no puedo más. Alguien ha dicho, no lo digas en voz alta. Alguien ha dicho, no puedo más. Así un poco hasta enfadado con el Señor. No puedo más. ¿Alguien lo ha hecho? A ver, voy a miraros para ver quién lo ha hecho. Por aquí sí. A ver, por aquí. Por aquí sí. Vale. Esto no es telepatía ni poderes. Esto es simplemente que sé que todos en momentos determinados, más o menos, hemos sentido cosas parecidas. Porque los seres humanos somos más o menos parecidos. Y el Señor nos está animando a ser valientes. Valientes. Con pocas fuerzas. Con temor. Una tempestad
que va a producir que te ahogues, no debe ser nada bonito. He conocido muchos cristianos que se han rendido ahí, en la tempestad. He conocido cristianos incluso que se han apartado de Dios en la tempestad. Y todos en algún momento nos hemos hecho preguntas. Tantas preguntas he recibido yo como pastor, pero mira, pero esto ¿por qué lo permite Dios? Y lo otro, y claro. Pero sabes, hay algo muy bonito en esta historia. No son bonitos los vientos contrarios, no es bonito una tempestad en medio de las 4 de la madrugada cuando ya no pueden más. No es bonito, es feo, muy feo. Pero hay algo extraordinario. Jesús les veía. Jesús no había dejado de observarlos. Jesús, aunque parecía que no iba a actuar, había decidido actuar en esa tempestad que parecía imposible. Dice la Escritura en el versículo, y viéndolos, versículo 18, vamos a leerlo un momento. Perdón, 48. Viéndolos remar con gran esfuerzo. ¿Pero quién los veía? Un poco más alto. ¿Quién? Es el mismo Cristo, dice la palabra, que está contigo. Ya sé que el diablo te dice, no, contigo no. Eso lo dice el diablo miente. Jesús está contigo y te está viendo y conoce tu angustia. Dice la palabra que los veía en la situación dolorosa y llena de angustia. Él los veía fatigados. Y la palabra dice, versículo 49, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, porque no solo los vio, sino decidió llegar a donde estaban ellos en la barca. Y aquí está el gran milagro, que yo no voy tampoco a entrar en ello, que es precioso, el milagro de Jesús caminando sobre las aguas. Es que el Señor tiene todo poder. ¿Y ahora cómo nos va a ayudar Jesús si no tiene barca? Es que cuando Cristo ayuda no le importa tener barca o no tenerla. Y si Jesús, para llegar a tu vida, a tu problema, a tu angustia, a tu debilidad, a tu desesperación, tiene que andar sobre las aguas, pues va a andar. Por eso dice la palabra, Él empezó a acercarse a los suyos. Versículo 50. Porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo. Esta frase, que con distintos matices y aspectos se repite más de 300 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Esta frase es del Cristo, obviamente, pero hablo de la expresión no temas, se repite en toda la Biblia. Mira lo que dice la palabra, mira lo que les dice Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué te parece? Eso te lo dice el Señor a ti hoy. Eso es lo que Jesús quiere hoy que tú escuches. Eso es lo que me dijo Jesús hace muchos años y me ha vuelto a decir otras muchas veces. No temas.
tu fe se debilita muy rápido. Eso es lo que me ha dicho tantas veces el Señor a mí. Pero yo estoy aquí, no temas. Si después de este mensaje, que ya vamos a terminar, te acuerdas de algo, acuérdate de esto. Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Claro que había tempestad, claro que había vientos adversos, claro que había cansancio, claro que había miedo. Los cristianos a veces tienen miedo, porque son humanos, somos humanos. Hoy el Señor te dice: ten ánimo, ten ánimo. Recuerda que Jesús les había visto en la lucha. ¿Cómo les vio el Señor? No lo sé, porque era de noche, había tempestad, estaban navegando. Bueno, es que Jesús es Dios. Claro. Siempre nos ve. Y Él ha dicho: yo estoy contigo todos los días. ¿Te acuerdas? Yo estoy contigo. Se te olvida. Es como si el Señor muchas veces me hubiera querido a mí, decir a mí: pero hijo, ¿cuántas veces tengo que decirte que estoy contigo? Se te olvida fácilmente. Estoy contigo, no temas. Y a lo mejor yo sigo pensando: me voy a ahogar, esta tempestad es terrible. No hay manera de llegar a la otra parte. No hay manera. Ellos estaban aterrados y eran pescadores y conocían perfectamente el mar de Galilea, o sea que debía ser fuerte el problema, ¿eh? Hoy el Señor te dice: ten ánimo. Claro, ¿estás en lucha? Bueno, sí, claro. ¿Sufres? Sí. Pero yo estoy contigo. Versículo 51. Porque la otra palabra, la última, es triunfo. Antes o después, victoria. Antes o después, triunfo. Subió a la barca con ellos. ¿Quién subió a la barca? ¿Quién? Dile al que tienes al lado: fue Jesús. Y dile también: y también va a subir a tu barca. Díselo. Subió a la barca con ellos. Y qué precioso lo que dice aquí. Y se calmó el viento. Y todo lo que era imposible, la tormenta terrorífica, los vientos contrarios, la barca que ya está a punto de hundirse, y en un momento sube Jesús. Jesús. ¿Tú te crees que estando Jesús en una barca se va a hundir? ¿Crees que estando Cristo te vas a ahogar con Cristo? Claro, dice que ellos se asustaron mucho y se maravillaban, como nos pasa a nosotros. Se calmó el viento. Esa es la última expresión. Sencillita, es muy sencillo esto que estamos hablando hoy. Llegó Jesús. Hay algunos aspectos preciosos que no vamos a entrar porque sería otra predicación, andando sobre las aguas y como Pedro, en fin, eso es otra historia, esa es otra predicación. Subió Jesús a la barca y cuando sube el Señor, los vientos se calman. Por muchos vientos terroríficos que el diablo haya lanzado contra ti, cuando Jesús llega, se acabó. Porque el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra es el Señor. Porque Él tiene autoridad completa. Porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Y Él tiene un plan para ti y el diablo no podrá romper y destruir ese plan. Y se calmó el viento. ¿Cuántas veces has visto el viento calmado en tu vida? Yo tantas veces, igual que he visto las tempestades,
Igual que he sido consciente de que no puedo más. Claro, yo también he visto todo eso. Pero he visto una y otra vez cómo el viento se calmaba. Así que hay unas palabritas escritas hace muchos años. Lucha, sí, es verdad. Tendremos lucha. Esfuerzo, sí, tendremos que esforzarnos. Esa parte es nuestra. Pero también valentía. Valentía. Ayer mismo estaba caminando con otro pastor en la marcha por el Señor, de acción de gracias, de oración. Y estábamos hablando pues de algunas dificultades de la vida. Y él me decía, algo que en otras ocasiones he dicho yo tantas veces y que estamos totalmente... Pero él me decía, porque él es que me estaba contando algo muy complicado, me decía, qué horrible debe ser para la gente del mundo sufrir las adversidades de la vida sin esperanza porque no creen en Dios. Y yo decía, es verdad, es terrible. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Vientos contrarios, tormentas, enfermedades terribles o lo que sea. También maravillosos momentos felices, cuidado. A ver si vais a estar pensando que estoy predicando que todo cristiano tiene que estar todo el día sufriendo y llorando. No, no. Pero hay momentos que viene la tormenta. Cuando ese vecino que no conoce a Dios ni quiere saber nada de Dios está sufriendo y no tiene esperanza porque no puede tenerla, porque no cree en aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, en aquel que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Debe ser terrible, claro. Estábamos hablando de estas cosas. Qué terrible. Él me estaba contando que estuvo en el hospital y que estuvo a punto de morir por el COVID. ¿Os acordáis del COVID famoso, no? Es famoso por malo. Y él estaba allí en el hospital. Y allí en el dolor, él tenía esperanza en Dios. Y llegó un momento donde su esperanza era o me sana, maravilloso, o me voy con Él, gloria a Dios. Pero los que no tienen a Cristo no tienen eso. ¿Tienes tú a Cristo? Termino con esto. Si alguien todavía no ha recibido la salvación, hoy es el día. Hace 2000 años, el Padre Celestial envió lo más preciado del cielo, lo más valioso de su corazón, era su Hijo Jesucristo. Lo envió para que naciera como hombre y para que un día rompiera el poder de la muerte, para que tú puedas tener vida eterna en Él. No envió un ángel. Alguna secta dice, no, envió un ángel. No, un ángel no. Envió a su Hijo, dice la Escritura, el Salvador. ¿Y qué tienes que hacer para recibirle? ¿Qué tienes que hacer? Pues primero reconocer que has pecado, porque tú y yo hemos pecado. Si alguien piensa, no, yo no he pecado, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Dice la Escritura, todos hemos fallado. En esta vida, todos hemos fallado. Lo primero, pedir perdón a Dios porque hemos fallado. Y hay que decirlo con claridad, a Él, no a ningún hombre, ni a Él. Reconocer que no podemos salvarnos nosotros mismos. Segundo, como dice la Escritura, recibiéndole a Él como Salvador en nuestra vida. Y lo tercero, comprometiéndote a seguirle a Él, no a los hombres, a
a Él con todo tu corazón. Y Jesús decía, pero como es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Jesús decía, y Jesús dice, y el que venga a mí, yo no le echo fuera. ¿Te gustaría? Yo no sé si todos tenemos claridad de que tenemos vida eterna y que tenemos salvación. Yo no lo sé. Yo creo que la mayoría sí, pero no lo tengo claro. ¿Por qué no le recibes hoy en tu corazón? ¿Por qué no le dices, tú eres el Salvador? Porque Él en la cruz, cargó con los pecados y las miserias de todos los hombres. Obviamente, cuando hablamos de hombres, no hace falta inventarnos lenguajes sin sentido. Cuando hablamos de hombres, estamos hablando hombres, mujeres, jóvenes, niños. Murió por ti. Si quieres, repite conmigo, pero en voz baja. Te voy a ayudar a que tú ores, porque a lo mejor todavía no tienes esa práctica de... Sí, a lo mejor sabes orar, el Padre Nuestro y tal, y eso es maravilloso, pero no, me refiero a orar así de una manera espontánea. A veces no es tan fácil cuando damos los primeros pasos. Yo te voy a ayudar simplemente con una oración que lo que significa es: quiero conocerte y seguirte. Y yo sé que tú eres mi Salvador. Si quieres, repite en tu corazón conmigo. Y piensa en Jesús. Di, no hace falta que nadie te escuche, ¿eh? Di en tu corazón a Él, Jesucristo. En mi vida he fallado muchas veces, pero en esta mañana, aún con dudas, di, aún con dudas, en esta mañana, yo te pido perdón y te recibo como mi Salvador. Declaro que tú perdonas mis pecados y me limpias. Y hoy, delante de ti, Señor, me comprometo a seguirte, Jesucristo. A seguirte toda mi vida, con mis fallos, con mis debilidades, con todas las cosas negativas quizás, pero con todo mi corazón. Di, voy a seguirte a ti, Jesús. Y te doy a ti la gloria, porque tú estás conmigo. Dile con claridad, tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.